¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el impacto de los apagones en Ecuador con otra notable invitada, Mireya Pazmiño, ex asambleísta ecuatoriana, directamente desde Guaranda, Ecuador. Mireya Pazmiño, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Un saludo a todos. Qué gusto estar compartiendo contigo, Jorge, y por la invitación también. El gusto es nuestro. Mireya, ¿cómo defines hoy la situación en Ecuador? Bueno, realmente somos noticia mundial por la inseguridad que estamos viviendo acá en el país. Más ahora con todo este caos de los apagones que tenemos en el Ecuador, que van de 8, 12 a 14 horas diarias. Imagínate tú, Jorge, la pérdida económica que están sufriendo todos los ecuatorianos por se podría decir que viene el desmantelamiento del Estado desde el gobierno de Moreno, un gobierno que traicionó al pueblo ecuatoriano con políticas neoliberales para ir destruyendo toda la estructura, toda la institucionalidad del Estado. Luego viene de igual manera con el gobierno de Lasso y ahora con el gobierno de Noboa, todo encaminado a destruir todo lo que es la institucionalidad, a dejar de invertir en la parte social, a dejar de invertir en lo que es educación, en la construcción de escuelas, en lo que es el deporte, la cultura, dejar de invertir en la salud. Hemos visto acá a los ecuatorianos muriéndose porque no se le ha entregado el sistema de diálisis. Hay cerca de 1,000 personas muriéndose por esa irresponsabilidad, por esa falta de inversión al sistema de salud y también al sistema de seguridad. Destruyeron todo lo que es la estructura, desaparecieron el Ministerio del Interior, desaparecieron el Ministerio de Justicia, desaparecieron lo que es el sistema de inteligencia del Estado. De igual manera, lo que es la Secretaría de Control de Estupefacientes. Eso fue en el gobierno de Moreno. Luego viene el gobierno de Lasso y el gobierno de Lasso continúa con estas mismas medidas neoliberales y más que todo y lo más importante, dejaron de invertir y dejaron de hacer obra pública. Por lo tanto, no tenemos tampoco lo que es una reactivación económica porque no hay obra, no hay construcción de escuelas, no hay carreteras, no hay puentes, no hay inversión a la parte productiva y la parte privada no está teniendo su desarrollo económico. Y por ende, tampoco se está apoyando al trabajo acá a los ecuatorianos. Y con todo esto viene y se da la inseguridad que estamos viviendo ahora todos los ecuatorianos. Imagínate que existe de lo que va del año, de enero a agosto del 2024, 4,240 muertes violentas. Eso es gravísimo. Más o menos, esto sería como 18 muertes violentas diarias. Y de lo que va del año 2017 al 2023, hay cerca de 17,500 muertes violentas. Entonces nosotros podemos constatar esta clase de gobiernos con sus políticas neoliberales que han destruido por completo toda esta estructura, esta institucionalidad del Ecuador. Y dejaste fuera de la descripción el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico, eso es algo gravísimo que estamos viviendo. Recién en cadena nacional el presidente salió y mencionó que existe 2,000 hectáreas de sembrío de coca, pero la palabra del presidente de cartón, como se lo ve y se lo identifica, un presidente que no existe, inepto, está devaluada. Y eso habrá que hacer una investigación real con Fuerzas Armadas, con policía, con fiscalía, si en verdad existe esas 2,000 hectáreas. Porque ya no el Ecuador se convertiría solamente en un país de tránsito de la droga, sino también ya estaríamos siendo un país de cultivo y de producción de la droga. Y eso es sumamente delicado. Y el narcotráfico y todo esto comienza a instaurarse desde el gobierno, se podría decir, con esta destrucción del Estado en el gobierno de Moreno al gobierno de Lasso, que hemos visto cómo su cuñado, Danilo Noboa, tenía vínculos con la mafia europea, especialmente con la mafia albanesa. Y ahí dejó involucrar esta mafia al gobierno.
poniendo también una de las personas que maneja todo lo que es las empresas públicas a Hernán Luque Lecaro, que ahora está en Argentina y que hasta el día de hoy no se ha dado con la extradición. Y estaban ellos vinculados con este señor Rubén Cherres, que fue asesinado, involucrado con el narcotráfico, involucrado con la mafia albanesa. La delincuencia organizada quedó estructurada acá en el gobierno de Lazo y se siente, y ahora estamos sintiendo los ecuatorianos con todas estas muertes violentas, cómo nuestros jóvenes han sido cooptados para que estén al servicio del narcotráfico. ¿Cómo lees tú lo que indican las encuestas en cuanto a niveles de aprobación del presidente Daniel Noboa desde que asumió el poder hasta hoy? Y le vamos a repasar a una audiencia que nos ve fuera del Ecuador que fue un presidente que ganó las elecciones, unos comicios anticipados de solamente un año y medio, le queda solamente las elecciones en febrero del año próximo y su periodo termina en mayo, o sea que está a pocos meses del final. ¿Cómo ha estado afectado todo esto en cuanto a su popularidad? Bueno, comenzó y se aprovechó del miedo que existe acá de los ecuatorianos, porque eso han hecho, ¿no? Tener una población con miedo por todas las muertes que estamos viviendo a diario y lo declaró que existe una guerra interna. En ese momento, y presentó también que un plan, lo dijo, que tenía un plan, un dichoso plan Fénix. Y con eso la población también a un comienzo fue creyendo en lo que decía el presidente, pero durante todo este tiempo se ha ido devaluando porque no ha generado y no hay ningún plan Fénix. Lo que ha existido sí es la delincuencia organizada, las muertes, la falta de trabajo y el presidente con sus TikToks, con su forma de politizar todo lo que está pasando, no ha podido ya captar y se ha ido devaluando esta aceptación. Ya no hay una aprobación de parte de la ciudadanía por todo lo que estamos viviendo. Son dos situaciones gravísimas, la inseguridad y la economía, la falta de trabajo, la falta de oportunidades y lo que se está viviendo con todos estos apagones, de que no se ha dado atención a la parte eléctrica de acá del país y que tengamos de 12 a 14 horas diarias de apagones, realmente la credibilidad del presidente ha bajado hartísimo, porque solamente ha causado o ha propuesto cosas irreales que no se ha dado hasta el día de hoy. Ha mentido al pueblo, ha mentido a los ecuatorianos. No hay ninguna política pública en cuanto a seguridad o en cuanto a desarrollar la parte económica del país. Casualmente, uno de los periodistas que tiene mucha popularidad y que por lo menos tiene la reputación de ser pro gobierno, publicó él mismo un pequeño clip en Twitter, ahora X, en donde él allí admite que por primera vez, y como que dice que le duele admitir, por primera vez la popularidad de Daniel Noboa llegó a tal nivel que por primera vez Luisa González, que es digamos la candidata presidencial del correísmo, de la Revolución Ciudadana, está por encima de la popularidad de Noboa, que nunca se había dado una situación así. ¿Tú crees que lo que dice entonces este periodista puede ser? Claro que sí, la gente quiere que le solucione los problemas, quiere que genere alguna política pública, que tome decisiones en favor del pueblo. Y eso no hemos visto con este gobierno. Este gobierno solamente ha tomado decisiones en favor de su familia, en favor de un grupo pequeño y reducido que tiene el poder económico más grande acá en el país, pero no para los ecuatorianos. El daño que se está causando ahora económicamente por este desmantelamiento al Estado ecuatoriano y con todos estos apagones, más o menos, según algunos empresarios que ya salieron, este gremio empresarial, sería más o menos de 70 millones la hora que se estaría perdiendo, 70 millones la hora. Y aparte de eso, es un gobierno que ha apoyado a los subsidios para estos grandes poderes económicos. Imagínense que se está dando subsidio de energía a las grandes mineras.
les permiten que ellas paguen de 7 a 8 centavos el kilovatio hora. Mientras tanto, nosotros como Estado pagamos 17 centavos a una barcaza que genera electricidad y comprábamos electricidad también a Colombia cerca de 68 centavos el kilovatio hora. Mientras tanto, permitimos que las grandes mineras paguen de 5 a 8 centavos de dólar. El resto estamos subsidiando. Ellos de regalías estarían pagando las mineras más o menos 17 millones de dólares. Y en subsidios nosotros le estamos dando 57 millones de dólares. Es una desigualdad muy grande que existe. Se les está quitando el presupuesto a los ecuatorianos para beneficiar solamente a estos grandes grupos económicos. ¿Cómo no va a tener descredibilidad de parte del pueblo ecuatoriano a esta clase de presidente y no apostarle a una candidata que sí piensa en fortalecer la parte social y al Estado? Traigo entonces a tu atención también un contexto. Acá estamos hablando del presidente Noboa, el hijo del hombre más rico o uno de los más ricos del Ecuador. Estamos hablando de Álvaro Noboa, que se presentó 5 veces a la presidencia y nunca pudo hacerlo. Y es considerado el hombre que debe más impuestos dentro del Ecuador. Se estima que por lo menos debe 100 millones de dólares. Su hijo no lo trata de cobrar esa deuda, pero al mismo tiempo su hijo, es decir, el presidente, subió el IVA 3%, del 12 al 15%, decía que era para financiar justamente la lucha contra la inseguridad. Y termino esta descripción diciendo que ese hijo, actual presidente de Daniel Noboa, acaba de condecorar a su padre como un ciudadano ejemplar. ¿Cómo lees tú todo esto? Bueno, es una burla para todos nosotros. Es burlarse de los ecuatorianos. ¿Cómo usted va a condecorar a una persona, a uno que no ha pagado sus impuestos? Como usted lo acaba de mencionar, está debiendo cerca de 100 millones de dólares. Con esos 100 millones de dólares se puede resolver muchas cosas acá en el país. Se puede dar ese dinero para que se reactive el sector salud y se pueda dar medicina a la gente que se está muriendo. Tenemos un sistema de salud destruido, gente muriéndose por falta del servicio de diálisis. Tenemos a los jóvenes sin educación. Cerca de 60,000 estudiantes en la parte sierra no fueron inscritos en las escuelitas de niños. Cerca de 120,000 niños no fueron inscritos en el sector costa de acá del Ecuador. Los niños han quedado sin estudios. Mientras tanto, su familia, la familia del presidente, debiendo al Ecuador cerca de 100 millones de dólares. Y como le dije, el presidente apenas tomó posición, se vino también ayudó a la parte económica, no solamente con los subsidios, también vino con la condonación de deuda que tenían las grandes empresas y a los ecuatorianos les dejan sin su presupuesto. Hay un nivel de desigualdad grande, hay una destrucción de toda la institucionalidad, tanto en la policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Justicia, está completamente podrido y corrompido por la corrupción y tomado por la delincuencia organizada. Ahora, Mireya, en cuanto a cómo se plantea esto dentro del Ecuador, porque sabemos que los medios hegemónicos han sido clave para tratar de pintar un panorama denunciado como completamente falso. Estamos hablando entonces de Teleamazonas, estamos hablando de, Ecuavisa, estamos hablando de El Universo, el diario, tú los conoces todo. En definitiva, todo lo que tiene que ver con lo que anda mal, este señor Noboa sigue achacándoselo a el correísmo, a los 10 años de gobierno, porque él califica de que allí se ha dado corrupción y por tanto encima sigue persiguiendo a todos los miembros del gobierno de Correa. Muchos de ellos han tenido que irse del país o han secuestrado a Jorge Glass, el vicepresidente, y lo han metido en una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo es que al pueblo ecuatoriano, al ciudadano de pie, le venden que todo esto que anda mal no es culpa de Noboa, sino es culpa del gobierno anterior, el progresismo de Correa? Bueno, eso es lo que han hecho toda esta prensa, ¿no?
una prensa hegemónica que lo que han instaurado es un relato para distorsionar y sembrar el odio hacia el presidente Rafael Correa, un odio que viene montado con muchas mentiras para justamente aprovecharse de esa mentira, aprovecharse de ese odio al correísmo, como lo dicen acá y como usted lo acaba de mencionar, todo lo quieren culpar al presidente Correa o al partido político al cual representa para que se vaya instaurando el neoliberalismo, para que ellos puedan ir destruyendo el Estado ecuatoriano. Ahora ya los ecuatorianos están de a poco tomando conciencia, porque eso es lo que hay que hacer, concientizar ahora a los ecuatorianos qué es lo que tuvimos durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Tuvieron educación, tuvimos salud, tuvimos seguridad, hubo inversión, hubo obra pública, se tuvo mejores sueldos para todo el sector privado, el sector público, un nivel de vida digno para las personas. Pero claro, instauraron el odio hacia los ecuatorianos y con ese odio se han aprovechado para destruir la parte social, para destruir la seguridad que todos ahora estamos viviendo todos los ecuatorianos. Ya se está dejando de lado y la gente está despertándose. Y es por eso que ahora la candidata del partido político de la Revolución Ciudadana está adelante en las encuestas porque le apuestan y hay que apostarle hacia un candidato que piense en el pueblo, que piense en la ciudadanía, que le apueste que hay que rebustecer al Estado para que dé estos servicios a la ciudadanía, para que piense y en recuperar el país, en recuperar la patria. Y no es un eslogan, es la realidad, porque está completamente destruido. Estamos en un caos acá en el Ecuador. Y con el relato de que es culpa de Correa, ya la gente está tomando un poco de conciencia, pero todavía nos falta aún más hacer este trabajo de concientización. Lo que se tuvo en el periodo del presidente Rafael Correa y de lo que estamos viviendo ahora, tanto con el traidor de Moreno, con el neoliberal de Lazo y ahora con este gobierno de cartón de Noboa, el desmantelamiento, la destrucción a la institucionalidad, a las empresas públicas, a la parte social, a la seguridad de todo el Ecuador. Mireya, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Mireya Pazmiño, ella ha sido asambleísta en el Ecuador, estamos hablando sobre la situación en Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Mireya Pazmiño directamente desde la ciudad de Huaranda, en Ecuador. Estamos hablando sobre la situación del país. Mireya, decíamos en el primer segmento de que la popularidad o el nivel de aprobación del actual presidente Daniel Noboa por primera vez cayó por debajo de la intención de voto de quien es la candidata de el correísmo, digamos, de la Revolución Ciudadana, algo que no se había dado en todo este tiempo. Y allí la pregunta es, ¿qué puede pasar en las elecciones presidenciales de febrero del año próximo, que son elecciones en donde pretende reelegirse el presidente Daniel Noboa? Porque el problema es que históricamente la Revolución Ciudadana o el correísmo ha mostrado que tiene un techo y le faltaría, digamos, a hacer algún tipo de alianza, por ejemplo, con el partido al cual tú perteneciste, a Pachacuti, para tratar de superar, digamos, el 50% de los votos. ¿Qué posibilidades tiene el correísmo de hacer alguna alianza para sumar fuerzas? Bueno, como usted acaba de mencionar, está Luisa González encabezando las encuestas. Ella tiene bastantes oportunidades, estaría ya en primera vuelta. De igual manera, tenemos que ver quién sería quien le acompaña para la segunda vuelta. Y
las posibilidades es que los gobiernos o los partidos políticos, los movimientos políticos del progresismo, de izquierda, que piensen en país, que piensen en el pueblo ecuatoriano, se unan, den este apoyo para que se pueda recuperar el país, para que se pueda recuperar la patria. Estamos viviendo hoy en día todos los ecuatorianos que no tenemos trabajo. Ya viene una crisis económica muy fuerte por todas estos apagones que estamos sufriendo. Como le acabo de mencionar, hay cerca de 70 millones de dólares la hora de pérdida acá en el país. No se está invirtiendo en la parte social. Y es en ese sentido, bajo un sistema programático, un acuerdo programático de todos estos partidos políticos de centro, izquierda, progresistas que piensen en el país, hacer una gran unidad y poder apoyar a la candidata que tenga mayores posibilidades, que estés encabezando para que puedas llegar. Caso contrario, se nos viene nuevamente o vamos a continuar con este desmantelamiento, con esta destrucción de todo lo que es la institucionalidad y seguirá profundizándose la crisis de seguridad y económica que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Lo ves posible que haya alguna alianza con el correísmo, o sea, con la Revolución Ciudadana? Porque en las últimas dos elecciones el representante o la representante, por ejemplo, fue Andrés Arauz la vez anterior, y la vez anterior a la anterior era Andrés Arauz, ahora fue Lisa González. Eran todos contra el correísmo. ¿No se podrá repetir entonces otra vez que no importa de qué pelo son, es todos para sacar a la corrupción de Correa? Bueno, hubo ya un pequeño encuentro antes de comenzar con las inscripciones de lo que son las candidaturas, una mesa redonda, se podría decir, en la que se juntaron las izquierdas y el progresismo. No se llegó a un acuerdo de sacar un binomio en acuerdo de todos estos movimientos y partidos políticos, pero sí se llegó a construir un plan de gobierno alineado a lo que es recuperar el país. Y también el compromiso de que cuando se llegue a segunda vuelta, el apoyo sería para la candidata del progresismo de izquierda que estés en favor de los ecuatorianos. Eso ya hubo un pequeño acuerdo, una construcción de un plan de gobierno para recuperar la patria y estaríamos convencidos de que cumplan con esa palabra, ¿no? Los dirigentes de todos estos movimientos y partidos políticos que ya lo hicieron y el acuerdo que llegaron también en estas mesas de diálogo que se dio acá en el Ecuador. Los miembros de precisamente el Partido de la Revolución Ciudadana, del correísmo, denuncian de que esta derecha ecuatoriana es capaz de cualquier cosa, y dicen en el caso de la candidatura de Andrés Arauz, le sacaron de la galera entonces un supuesto fiscal que vino de Colombia, es decir, la injerencia que pasó fronteras. Entonces trataron de salpicarlo con financiación de su campaña por parte de grupos terroristas colombianos. Ahora, en la última elección, cuando podía haber ganado en primera vuelta Luisa González, 10 días antes asesinan a un candidato, Villavicencio, y achacan el asesinato al correísmo, a la Revolución Ciudadana, y eso hace que aparezca de la nada, porque estaba algo así como en quinto lugar de niveles de intención de voto este señor Noboa, pasa a segunda vuelta y gana. ¿Podrían sacarle otra vez de la galera algo así de insólito? Mire, ya están sacando, ¿no? Mire lo que le acabaron de hacer al presidente Rafael Correa, de quitarle la autorización para que le den visa allá a los Estados Unidos sin que lo haya pedido, ¿no? A él y a toda su familia y nombrarle a su familia, meterse con la familia. Han sido tan baja esta derecha, una derecha tan dañina, empobrecedora y mala con la gente, con los ecuatorianos, que a través de la prensa hegemónica, esta prensa que de igual manera han instaurado un relato de culpar todas estas tragedias que vivimos los ecuatorianos hoy en día al presidente Rafael Correa o al partido del presidente Rafael Correa, ha traído este daño para todos nosotros. Destruir
un proyecto político, destruir a los candidatos de la Revolución Ciudadana para ellos tomar el control, para luego ver lo que estamos viviendo. Apoyo solamente a la banca privada cuando llegó Lazo, cuando fue Moreno y traicionó al pueblo ecuatoriano para permitir que la derecha esté metido ahora y destruir todo lo que todo lo que es la institucionalidad, todo lo que es educación, todo lo que es salud. Nos quieren ver ignorantes, nos quieren ver enfermos. Eso ha sido el único propósito o el único objetivo que ha tenido la derecha en el país, creando todos estos espacios o estos momentos para distorsionar y la conciencia de los ecuatorianos, confundir. Y claro, y hemos tenido como resultado estos últimos 3 gobiernos pésimos, ineptos, que solamente ha traído estas desgracias a todos nosotros, a todos los ecuatorianos. Es gravísimo lo que estamos viviendo el día de hoy, muy grave. Somos el primer país con un nivel de violencia altísimo en todo lo que es Latinoamérica. No, todos los países en Latinoamérica van a tener un cierto porcentaje de crecimiento económico. Nuestro país ha decrecido 2.2. Hemos decrecido, no tenemos absolutamente nada de crecimiento por todas estas medidas neoliberales y por confundir a los votantes. Han destruido la democracia en el Ecuador con estos relatos y con estas acciones. Imagínense atreverse a asesinar a un candidato presidencial. Y no solamente han asesinado a un candidato presidencial, han asesinado a alcaldes, han asesinado a concejales. Y el Estado ecuatoriano, que tiene la obligación, que tiene el derecho de proteger a los ecuatorianos en la parte de seguridad, por completo desaparecido. No tenemos Estado, no tenemos gobierno, gobiernos fracasados, estos últimos 3 gobiernos de derecha. Mireya Pazmiño, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, muchas gracias por la invitación y gracias, bueno, un saludo a todos los ecuatorianos, mi solidaridad con lo que estamos viviendo por manos de estos gobiernos neoliberales y esperemos y llamemos a que tomen conciencia para las nuevas elecciones que se vienen y hay que recuperar el país. Gracias, Jorge, por dar a conocer esto al Ecuador y a todo el mundo quien está siguiendo estos niveles de noticias, esta calidad de periodismo, de hablar con la verdad a la gente.